Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 5 del caso de Pablo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí como siempre. Como recuerdan, en el capítulo 4 nos habíamos quedado en que los problemas de Pablo continuaban. Seguía teniendo como problemas con Julieta, con los hijos, como que la dinámica no fluía y él se sentía muy culpable por sentirse mejor sin ellos. Pero es que tampoco se le podía culpar porque ellos eran un gran detonante de ansiedad. Y no por ser ellos, y esto es algo que pasa en muchas familias. El problema no son los hijos, la esposa, sino el problema es todo el bagaje, todo el recuerdo, todo lo que traemos que hace que los hijos y la esposa nos cansen, nos harten, nos sintamos mejor sin ellos. Pero no por ser ellos, sino por la historia personal que nosotros traemos. Eso Pablo pues todavía no lo comprendía muy bien, pero al final del día pues lo único que se lograba era que él se sintiera culpable, que se sintiera mal por sentirse mejor sin ellos. Un día llegó, después de varias sesiones donde pues el tema había sido el problema sexual con Julieta, y me dijo, te conté que fui al urólogo, ¿verdad? Mira, orgánicamente todo está bien, así es que por ahí no nos preocupamos. Le dije, pues está perfecto, entonces quiere decir que pues no hay ningún problema y ya te sientes más tranquilo. Y me dijo, no, me siento peor, ahora me siento peor, porque entonces, ¿qué me está pasando? Si orgánicamente no hay un problema, ¿qué es lo que me está sucediendo? O sea, bueno, ya, ¿qué importa? De cualquier manera, Julieta ni siquiera lo intenta ya. Y la verdad es que yo se lo agradezco eternamente porque solo de pensar que se le podría ocurrir volver a acercarse, me da una ansiedad y unas ganas de correr horribles, como querer huir de ahí. Y sabes qué, he notado algo. He notado que cuando esta sensación de querer correr es fuerte, es cuando me pongo como agresivo, cuando siento que tengo que sacar esta furia, pero de verdad es que es como si fuera otra persona, no soy yo. Y no sé qué está pasando, tengo miedo de que esto suceda de nuevo, tengo miedo de no poder controlarlo y tengo miedo de esta vez sí lastimarlos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis pequeño, nada más para aclarar que cuando la mente se siente desprotegida o se siente amenazada por la situación que sea, que puede ser real o imaginaria, tenemos dos mecanismos de defensa, digamos. Uno es huir y el otro es atacar. Ante esta amenaza tenemos la opción de huir de lo que nos está atemorizando. Por ejemplo, si yo veo que me va a atacar un perro, lo más probable es que yo huya, no lo voy a atacar yo de frente, no lo voy a confrontar, voy a huir. Pero si por ejemplo a lo mejor alguien me quiere asaltar, a lo mejor voy a optar por huir, pero a lo mejor voy a optar por atacar y tratar de defenderme. Son las dos únicas opciones que tenemos y normalmente antes de darnos cuenta, nuestro cerebro ya decidió si va a huir o atacar, antes de hacerlo siquiera consciente. En esta situación de Pablo, él sentía que tenía ganas de correr, de huir, porque sentía que las relaciones sexuales con Julieta eran una amenaza y había que huir o atacar. Así de fácil. Él obviamente no lo notaba así, ¿no? Pero pues ya con este como conocimiento de psicología, pues ya se lo podría explicar. Y eso es algo bien importante siempre en una terapia, la parte de la psicoeducación, donde se le explica al paciente con términos, con bibliografía o con cualquier recurso que tengamos a mano, por qué le pasa lo que le pasa. Que todo tiene un nombre, que todo tiene una explicación, que no es que él esté teniendo unos comportamientos o unas conductas extrañas, sino que en realidad todo está documentado. Y a esa parte tan importante se le llama psicoeducación. Además, hay algo que en terapia cognitivo-conductual sabemos, y es que primero hay que atacar las conductas y luego los pensamientos, luego las cogniciones. No puede ser al revés, porque es mucho más fácil modificar una conducta que modificar un pensamiento. Entonces, en Pablo, lo que había que hacer era primero trabajar esas conductas violentas, tratar de evitar que se salieran de control, tratar de ayudarle a que él se sintiera como más dueño de la situación y después trabajar los pensamientos.
El problema era que no sabíamos cuáles eran los pensamientos porque ni él mismo lo recordaba, ni él mismo lo podía explicar. Entonces solo teníamos las conductas. Y bueno, pues yo se lo expliqué todo como parte de la psicoeducación. Y le dije, Pablo, no sabemos con exactitud qué es lo que hace que tú te prendas, entre comillas, así, de esta forma. Pero sí podemos cambiar tus reacciones y podemos cambiar por una conducta menos violenta, más adaptativa, más suave. Cuando esta ansiedad viene y quieres correr, ¿qué sientes en el cuerpo? ¿Qué pasa por tu cuerpo? No sé, nunca he puesto atención a eso. Ok, tarea para la siguiente vez. Una milésima de segundo antes de la explosión, pon atención a lo que estás sintiendo en el cuerpo. Identificar estas sensaciones corporales nos va a ayudar a que reconozcas cuándo vas a explotar y puedas detenerte a tiempo. Pero necesito que lo identifiques. Algunas cosas que podrás sentir son a lo mejor palpitaciones, a lo mejor un calor que te recorre el cuerpo, a lo mejor temblores, a lo mejor sientes que estás contracturando la mandíbula, los hombros. Cualquier cosa mínima que sientas antes, eso es lo que nos va a dar la pauta para poder saber que vas a explotar y poder detenerlo antes de que suceda. A la siguiente sesión llegó con la tarea más que hecha. Y entonces le dije, ¿qué tal tu semana, Pablo? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Pudiste hacer algo? Y se me quedó viendo y me dijo, ¡puf! Ni me digas qué semanita tuve. Y le dije, ¿otra vez problemas? Asintió nada más así con la cabeza, ni me dijo nada. Ok, a ver, cuéntame, ¿qué pasó esta vez? Pues, a ver, Rafa me pidió mi cargador de celular prestado y no me lo devolvió. Y pues yo lo necesité, fui a buscarlo a su habitación y entre todo el cochinero que tiene, encontré el cargador ahí tirado, pero ¿sabes también qué encontré? Encontré una revista de... Pues tú ya sabes, ¿no? No sé. Quiero que me lo digas tú. ¿Por qué lo presioné yo para que me lo dijera cuando claro que yo me imaginaba de qué estábamos hablando? Porque era otra vez vuelta a lo mismo, vuelta al tabú, vuelta al no decir las cosas por su nombre, vuelta a tener una dificultad para hablar de temas sexuales. Todo era como muy complicado cuando tenía un tinte sexual. Entonces yo quería que él me lo dijera, que desbloqueara eso. Y por eso le dije, no sé, ¿qué tipo de revista me hablas? Pues porno. Tenía porno. Mi hijo de 15 años viendo porno. Mi hija cambiando de novio por mes. Mi esposa toda insinuadora. Y yo aquí en medio como un auténtico eunuco. Literalmente parezco un idiota. O sea, ya no sé. Entonces me esperé a que regresara Rafa. Porque cuando fui a buscar el cargador, él no estaba. Se había ido con los amigos como siempre de parranda. Porque no sabe estar en su casa. Yo no sé qué es lo que le pasa. Me esperé a que regresara. Lo iba a enfrentar. Pero adivina qué. El reyesito regresó tomado. Y vomitó en la puerta. Venía hasta el copete de alcohol. Y obviamente lo lógico era que lo castigara. Pero no sé. O sea, fue algo como muy raro. Lo de la revista, más el alcohol, más todo, me quedé ahí en la puerta paralizado como cuando voy a explotar, pero no podía moverme, literalmente no exploté. Y si me preguntas la emoción de ese momento, es miedo. Y es que Julieta tuvo que llamarle la atención, o sea, yo solamente me quedé mirando ahí sin decir nada, con el corazón a mil, sudando, mareado, con náuseas, y Julieta fue la que tuvo que intervenir. Qué valiente padre, de verdad. A ver, alto, Pablo. Entonces, esa sensación previa a la explosión, con el corazón agitado, con las náuseas, con los mareos, todo eso que me acabas de describir entonces es miedo. ¿Qué? Como que hasta se sorprendió y me dijo, ¿miedo? No, yo nunca he sido un miedoso. Ay, Dios mío. Yo sabía que era miedo. Él me lo acababa de decir hacía 3 segundos.
pero es que no se había dado cuenta. Por eso siempre tenemos que tener el oído como súper atento a lo que los pacientes nos dicen, porque literalmente se le salió. Él no se dio cuenta que había dicho miedo y no lo quería aceptar. Obviamente insistí y le dije: Pablo, cuando Rafa chocó el carro, ¿qué sentiste? ¿Enojo o miedo? Pues obviamente enojo. Vale. ¿Se sintió igual que esta ocasión? Lo meditó. No se sintió igual. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué miedo? O sea, ¿por qué sentiría yo miedo en esta situación? Lo lógico es que si descubro que mi hijo ve porno y se emborracha, pues es sentir enojo, no miedo. Eso no es lógico. Eso no tiene ninguna lógica ni congruencia. A ver, Pablo. Aquí no hay emociones lógicas o ilógicas. Aquí todas las emociones son válidas. Mira, te lo voy a explicar con un diagrama. Entonces, lo que hice fue mostrarle un diagrama, una hoja, donde tenía yo dibujados el número 1, el 2 y el 3. Y le dije, esto se llama interpretación de eventos. Y todos interpretamos eventos todo el bendito día y ni siquiera nos damos cuenta. El 1 equivale a algo objetivo, donde no hay opiniones, no hay sentimientos, no hay nada, simplemente es algo que es. Por ejemplo, que nosotros estamos en México. Es lo que es, no hay más. El número 2 es la interpretación que nosotros damos de estar en México. Puede ser buena o puede ser mala. ¿De qué depende que nuestra interpretación sea buena o mala? Pues depende de todo lo que traigamos detrás. Nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, nuestra educación, nuestra religión, todo eso va a determinar si el estar en México es bueno, se interpreta como bueno o se interpreta como malo. Y automáticamente eso nos va a llevar al número 3, que es una conducta. Si yo lo interpreto como algo bueno por todo el bagaje que traigo, mi conducta va a ser estar de buen humor, relajada, a gusto, contenta. Pero si por contra, por todo esto que yo traigo detrás, interpreto que estar en México es algo malo, entonces mi número 3 va a ser estar de muy mal humor, estar preocupada, estar ansiosa o sabrá Dios qué. En tu caso, tú interpretas que Rafa se ponga unos cohetes mundiales como algo negativo porque tú traes algo detrás, un bagaje, y le das esa interpretación al alcohol. No a que Rafa se ponga borracho, sino al alcohol como tal. Y al porno también, y al sexo también, porque todo es interpretado todo el tiempo por nosotros, solo que tu interpretación hace que tú reacciones de esta manera y no sabemos qué es lo que hay detrás que hace que tú lo interpretes así. Y entonces me dijo, mira, lo del alcohol, eso sí lo tengo clarísimo. Mi papá y mi padrastro, más bien, y mi mamá, se ponían unos cohetes mundiales. Pero es que no era un tema de fin de semana, Lore, era un tema de todos los benditos días. Siempre estaban borrachos. Y claro que como mi padrastro tenía todo el dinero de la vida, lo que sucedió fue que arrastró a mi mamá al vicio y para que yo no estorbara, pues me contrataron una nana que me cuidara. Y yo literalmente crecí con la nana para que ellos pudieran empedarse todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Cuando llegué a la adolescencia, discurrieron que yo ya no necesitaba a nadie que me cuidara 24/7 y entonces la despidieron. Pero es que yo crecí con ella, literalmente ella me educó. Cuando se fue, me sentí tan mal, tan solo, tan triste. O sea, de verdad fue como si alguien de mi familia se hubiera muerto. Fue terrible porque para mí ella era mi única compañía, mi sostén, mi apoyo, mi todo. Y entonces, pues, me quedé solo porque mi mamá y mi padrastro nunca estaban disponibles. Ellos tendrían que haberme ayudado, ellos tendrían que haberme educado, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue seguirse emborrachando y que yo los tuviera que cuidar a ellos. Y entonces yo tuve que aguantar que hicieran el ridículo enfrente de mis amigos. Yo tuve que levantarlos cuando se caían en la escalera. Yo tuve que ayudarlos a limpiar y a pasarles cubetas cuando estaban vomitando a diestra y siniestra. Yo tuve que hacer eso. En lugar de que ellos me cuidaran a mí, terminé yo
cuidándolos a ellos. ¿Y quién me cuidaba a mí? Yo no era un adulto. Yo todavía necesitaba acompañamiento, orientación, apoyo, etcétera, etcétera. La casa prácticamente era llevada por las señoras de la limpieza. Y obviamente, pues mis papás, mi padrastro, mi mamá, pues tenían ratos de sobriedad, pero pues tampoco era que se hicieran cargo de nada. Pues ¿para qué? Si las señoras de la limpieza y el chofer hacían todo. A ver, Pablo, alto. Entonces, ¿me estás queriendo decir que tú creciste más con el personal de la casa y no tanto con tu mamá, con tu padrastro? Pues sí, y con la nana, y con las señoras de la limpieza, y con el chofer. ¿Y entonces te sentiste abandonado? Pues no, abandonado no, más bien extrañaba a mi mamá, ¿sabes? O sea, todavía la necesitaba. Y me daba muchísimos celos de mi padrastro porque él fue quien la metió a ella en el vicio. Mi mamá no tomaba antes de eso. O bueno, eso es lo que mis abuelos dicen, ¿no? La verdad no sé. Pero él fue el que la arrastró al vicio y a abandonarme. Ahí está el problema y por eso lo odio tanto. Ok, bueno, me queda clarísimo por qué te enoja tanto que Rafa tome. Obviamente, pues tú tienes un tema con el alcohol, por todo lo que viviste. Sí, bueno, la verdad es que sí me recordó escenas bastante desagradables. Y pues yo creo que por eso me pongo así. Mira, mi padrastro cuando estaba borracho, o sea, todo el tiempo, se ponía violento, gritaba, azotaba puertas, aventaba cosas. Y la verdad es que al principio solo era eso, pero conforme yo fui creciendo, fue aumentando la intensidad. Y al final me agarraba a mí de saco de box. Y mi mamá no le decía nada. Pero no le decía nada, no sé si porque también estaba borrachísima y no se daba cuenta, o no le decía nada por miedo a que la abandonara, o no le decía nada por qué razón, pero no le decía nada. Te digo, lo dejaba que hiciera lo que quisiera. Y chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo 5 de Pablo. Como ven, ya empezamos a entender por qué tenía un tema con que Rafa se emborrachara. Obviamente todos los padres del mundo se enojarían si su hijo llega y se vomita en la puerta de borracho. Pero lo de Pablo se quedaba inmóvil o sentía que iba a explotar, ¿no? O sea, era como muy desproporcionada la reacción física. Y ahora empezamos a entender por qué. Obviamente, pues esto le traía recuerdos, le traía emociones, le traía sentimientos que no eran propias del presente, sino que eran del pasado. Pero él las vivía en hoy. Y esto es algo muy curioso porque el cuerpo, la mente recuerdan en el físico. O sea, cuando nosotros recordamos algo del pasado, es muy probable que sintamos lo mismo que sentimos en el cuerpo en aquella ocasión, o incluso lo sentimos muy acrecentado, incluso lo sentimos peor que cuando lo vivimos realmente. Eso es el recuerdo, esa sensación física no es algo que estemos sintiendo ahorita, es que estamos recordando, pero recordamos en el cuerpo. Así es que, bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado, que les haya como dado ideas, que les haya ayudado a lo mejor a comprender por qué a ustedes les pasan unas cosas o por qué reaccionan de otras, porque esa es toda la idea de Fragmentos de Terapia. Así es de que espero haber iluminado un poco. Vamos a seguir con la parte 6, donde pues vamos a seguir indagando un poco más del pasado de Pablo, de su vida y de todo lo que está haciendo que él el día de hoy se comporte de la manera que lo hace. Les mando un saludo, gracias por seguirme aquí, los que me están escuchando en Spotify, los que están en YouTube, les agradezco enorme que se suscriban a mi canal, me harían un grandísimo favor. También me encuentran en Facebook, en TikTok y pues gracias por acá, nos seguimos viendo chicos, que tengan lindo día, bye.